Bueno, queremos agradecer la participación de tantos y tantos estudiantes en este curso de protección radiológica con enfoque industrial. Tenemos participación de casi todos los países de habla hispana en gran variedad de profesiones y ocupaciones, lo cual hace este curso muy interesante. La intención de este es compartir información de lo que hace nuestra empresa, de lo que hacemos a diario con la perspectiva de la protección radiológica, acercar conocimiento de pronto a los del sector salud que no tienen tanto acceso a la información o las prácticas que se utilizan en el sector industrial y al contrario también poder compartir esta información. Entonces, bueno, las clases son básicamente videos y presentaciones preparadas para este curso puntualmente, en donde por medio de los videos pues queremos hacer de una forma muy sencilla y didáctica la transmisión de la información, que la persona lo pueda ver en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, pueda parar, pueda retomar, pueda reiniciar sus clases sin le complique que representa para algunos tener reuniones, presentaciones como Zoom o en fin, este tipo de reuniones, aunque son muy útiles, pues dificultan a veces por el tema de horarios. Y más cuando son con tantos asistentes, pues hace que sea aún más complejo. En este curso hoy tenemos 280 personas tomando este curso. Entonces, pues haría muy complejo el hacer clases sincronizadas. Pero bueno, vamos a hablar un poco. Nuestra empresa International Nuclear Industry es una empresa que presta servicios en Colombia y México principalmente. Tenemos proyectos de expansión hacia Ecuador en lo que resta del año. Obviamente por la situación de la pandemia pues se complicó un poco el asunto, pero bueno, es parte de la estrategia y mirar otros horizontes. ¿Qué es lo que hacemos en la compañía? Transporte de material radiactivo de las categorías 2, 3 y 4. Luego hablaremos de estas categorías. Tenemos el servicio de gamografía industrial o radiografía industrial. Hacemos importación de fuentes de material radiactivo, principalmente iridio 192 y selenio 75. Venta y reparación de equipos detectores de radiación. Calibración de detectores de radiación. Nosotros contamos con un laboratorio en México para la calibración de estos equipos. La idea y parte de la estrategia para lo que resta del año es establecer este mismo laboratorio de calibración en Colombia y desde acá pues atender los equipos de la región sur. Calibración de densímetros nucleares. Estos equipos, bueno, luego hablaremos del uso que tienen estos y de la aplicación que tienen los densímetros nucleares en el sector industrial, que es una aplicación bastante interesante. Servicio de densimetría nuclear, laboratorio de suelos. Servicio de dosimetría personal, quienes trabajan en el sector con equipos de rayos X o con fuentes radiactivas, pues saben que todos los que nos desempeñamos en esto debemos portar un dosímetro y que periódicamente se envía a lectura. Bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos. Asesoría y licenciamiento. Acompañamos a algunas compañías en su proceso de licenciamiento, de obtención de permisos, de ampliación, de aperturas, de cierres, diseños de línea de negocios que tenga que ver con temas de radiaciones, diseño y desarrollo de nuevas tecnologías en torno a las radiaciones. Nosotros hemos presentado varios desarrollos tecnológicos que han tenido un impacto muy positivo en el sector industrial. En este momento, por la pandemia, nos tocó modificar unos proyectos que teníamos con el uso de radiaciones, principalmente para desinfección de frutas, pero
por la situación, pues lo modificamos la intención inicial a desinfección de áreas y superficies con radiaciones. Y la última línea que figura acá es la capacitación. Hacemos capacitaciones empresariales, capacitaciones abiertas. Siempre hemos considerado que compartir el conocimiento es parte de una ganancia importante para todos. Quien se queda con el conocimiento para sí mismo, pues creemos comete un grave error, porque resulta muchas veces que el de enfrente sabe más que nosotros. Entonces, parte de lo que hacemos es esto, compartir información y acercar la información. Nosotros somos una empresa que lleva más de 20 años en el mercado. Es la suma de experiencias de diferentes empresas que terminamos consolidándonos como una sola para prestar los servicios que anteriormente les comentamos. Vale, ya entrando en materia, entonces hay diferentes tipos de radiaciones. Las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Para el tema o la práctica de los rayos X, la tomografía, la radiografía industrial, aplicaciones con material nuclear, estamos hablando de radiaciones ionizantes. Bien, entonces es donde básicamente todos los que estamos presentes en este curso tenemos una participación, porque digamos que de la parte de la radiación no ionizante pues es algo más genérico, aunque muy importante y cada vez cobra más relevancia las radiaciones no ionizantes. Pues este curso nos va a ocupar en el tema de las radiaciones ionizantes y básicamente en qué consiste el que sea o no ionizante. O se da, mejor, es por la longitud de la onda de la radiación. Si miramos por ejemplo acá, las ondas de radio tienen una longitud de onda bastante grande, las microondas, los infrarrojos, y así vamos llegando hasta la luz visible, donde según la longitud de la onda pues tienen capacidad de viajar, más poca capacidad de atravesar estructuras. Y el lado de las radiaciones ionizantes tienen la capacidad de atravesar estructuras y tienen la capacidad de interactuar con las células y los átomos de lo que están atravesando. Tienen la capacidad de alterar su composición original, y eso básicamente sería la ionización o la radiación ionizante, la capacidad de alterar la estructura atómica. Pero resulta que en las radiaciones no ionizantes es donde hay mayor bulla, mayor ruido, porque es como lo más genérico que se tiene en lo cotidiano. Entonces, que se dice que las ondas de radio emiten radiación, que el celular emite radiación, que el horno microondas emite radiación, que los televisores emiten radiación, que los computadores, y tienen toda la razón. Sí emiten radiación, pero es radiación no ionizante, que en principio no altera la materia. Puede crear otro tipo de situaciones sobre la estructura atómica, sobre la célula, pero no hace una ionización directa sobre el átomo. Y eso es lo que marca la diferencia. Y lo que le da la utilidad para el que sea ionizante o no, o el que permita mejor atravesar estructuras o no, es lo que permite que tenga unos usos específicos, como es el caso de los usos industriales. Entonces miremos algunos tipos de exposiciones que tenemos de manera natural y cotidiana con radiaciones, hablando de radiaciones ionizantes. La segunda causa de cáncer pulmonar en el mundo es gracias al aire que respiramos. Resulta que en el aire encontramos presencia de gas radón, que es una descomposición del uranio, y este
dependiendo el tipo de estructura del diseño de la estructura en el cual estemos, de los materiales con los que está construida, puede tener mayor o menor presencia de gas radón. Y ese puede afectar las células pulmonares y la composición del pulmón como tal, y puede inducir a desencadenar un cáncer de pulmón. Es la segunda causa de cáncer pulmonar después del tabaco. El tabaco, pues obviamente, como todos sabemos, tiene una carga importante de componentes tóxicos, y no solo los humos o los componentes químicos que se forman allí, sino que tienen componentes radiactivos que afectan la estructura del pulmón. Entonces, la persona fumadora no solo respira aire que contiene material radiactivo, que es el radón, sino que adicional le incorpora los agentes del tabaco. Entonces es un doble daño. La radiación gamma que emite la Tierra por sí, por su composición, por los elementos naturales que tiene, por los componentes minerales que tiene, emite ciertos niveles de radiación. Hay lugares que emiten más, otros que emiten menos. La radiación externa, la radiación solar, la radiación cósmica, todo lo que sucede afuera en el espacio, tiene grandes cantidades de radiación y que llegan y afectan de manera real y cierta a la Tierra. Y pues hay dos cosas. Uno, permiten algunos procesos naturales, y otros afectan algunas condiciones naturales también. Pero lo que es claro es que recibimos una porción de radiación por lo que sucede en el espacio. Las exposiciones médicas aquí marcan una fracción de la exposición médica de lo que podemos recibir al año. O sea, esto es un hipotético de cantidad de radiación que recibimos. Entonces recibimos una porción del gas radón, una porción de la radiación de la Tierra, otra porción de radiación del espacio exterior, una porción por la exposición médica, es decir, considerando que de cuando en cuando una persona pasa por frente a un equipo de rayos X a que le tomen una radiografía de una mano, una radiografía de tórax, una radiografía odontológica, y pues ahí le va a sumar una cantidad de radiación de lo que va a recibir al año. Y otra parte de la radiación que puede llegar a recibir una persona está dada por la comida y el agua. Algunos alimentos tienen una cantidad de radiación específica un poco más alta que otros alimentos. El agua también tiene por sus pequeñas porciones de radiación. Entonces, por donde le miremos, estamos invadidos, en buen término, invadidos de radiación. En lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que bebemos, en lo que pisamos, en dónde estamos, en dónde dormimos, en dónde caminamos, en dónde estemos, siempre hay radiación. Son pocas cosas, creo yo, que se escapan de la presencia de radiación. Y lo importante es conocer esa condición y poder evaluar qué tanto puede llegar a afectarnos. Les pongo un ejemplo, y los expertos que hay en el curso, agradezco pongan sus comentarios y me corrijan si no es así, y si lo es, me digan algo que pudiera hacer falta. Por ejemplo, todos sabemos que las radiaciones sirven para eliminar tumores cancerígenos, o células cancerígenas mejor, por la capacidad, la alta intensidad de energía que tienen, pueden eliminar algunas células. Pero en cierta medida permiten también eliminar algunas que no están tan bien. Por poner un ejemplo, esto a lo que voy es a poner un ejemplo de la radiación natural.
las aguas termales o barros termales o en fin, todos estos lugares que eh, vienen con aguas calientes de profundidades importantes de la Tierra, pues ellas vienen arrastrando cantidades de radiación y tienen minerales y tienen lodos y tienen unas concentraciones de radiación más importantes que el resto del escenario donde pueda estar. Entonces, en estas aguas termales, si uno mide, o en las piscinas, si uno mide la radiación, pues se encuentra una variación y hay unos valores más importantes que en el resto de lugares. Entonces, esas radiaciones permiten, y bueno, se le atribuye que las aguas termales tienen muchas propiedades curativas o de mejorar algunas condiciones, algunas enfermedades, y a mi modo de ver, cumplen, cumplen precisamente porque la radiación, con su capacidad de eliminar algunas células, pues elimina las células que no están tan bien, pero si esto se vuelve de manera repetitiva, pues ya no va a eliminar solo las células que están bien, sino que las que están mal, perdón, sino las que están bien, también las puede llegar a eliminar. Entonces, sí o sí estamos invadidos por radiaciones por todo lado. La idea es que no, uno, que lo conozcamos, dos, que no tengamos sobreexposiciones innecesarias y peor aún por desconocimiento, sino que podamos conocer la realidad de nuestro entorno. Bueno, en alimentos podemos encontrar algunos alimentos que tienen valores de radiación identificados, científicamente comprobados, como por ejemplo los bananos. Tienen eh, unos niveles adicionales que cualquier otro alimento, básicamente por el potasio 40 es un radioisótopo que le suma radiación al banano. Las nueces o los frutos secos usualmente tienen unos niveles de radiación superior a otros alimentos. Y las nueces de Brasil son consideradas unas de las que mayor cantidad de radiación tienen y son unos también de los que más beneficios le atribuyen como alimento, que cura muchas cosas, que ayuda a mejorar muchas cosas, pero también trae importantes cantidades de radiación. No quiere decir que alguien se pueda matar a punta de radiación con bananos o con nueces. Creo que primero moriría por problemas gastrointestinales antes que morir por radiación. Repasemos un poquito y ustedes saben más de esto que yo. En el grupo, en este curso hay bastantes personas que trabajan en el sector salud, pero para compartir con los del sector industrial. Entonces, en usos médicos encontramos prácticas como por ejemplo la densimetría ósea. Son equipos que emiten unas cantidades de radiación bajas porque lo que quieren es evaluar algunos huesos que están de fácil acceso, llamémoslo así, como el talón, en donde se puede evaluar la cantidad de calcio que pueda llegar a tener y así determinar la posibilidad o cuantificar su condición de fijación o almacenamiento de calcio y determinar osteoporosis o posibilidad o riesgo de sufrir osteoporosis. Hay algunos procesos de irradiación en sangre para transfusiones, almacenamiento de sangre. Allí se utilizan algunos irradiadores sanguíneos. Es básicamente para desinfectar, llamémoslo así, la sangre. Radiografías convencionales, radiografías cervicales, radiografías de tórax, radiografías abdominales. De cada una de las partes del cuerpo existen radiografías y existen proyecciones específicas y especiales para cada una de las áreas y así poder generar diagnósticos. Las radiografías no solo son para evaluar huesos, también sirven para evaluar tejidos blandos
y tejidos blandos en algunos casos desde el punto de vista funcional, utilizando medios de contraste. La mamografía es un ejemplo de esto, en donde se utilizan rayos X, pero para evaluar tejido blando. Las tomografías son proyecciones o disparos repetidos de rayos X en donde luego permite hacer reconstrucciones tridimensionales y son bastante útiles, muy interesante en la tecnología. Y bueno, luego ya evaluaremos desde el punto de vista radiológico los pros y los contras que pueden tener las tomografías. Básicamente todas las tecnologías en las cuales se usan radiaciones tienen un origen y una muy buena intención inicial. El problema está cuando no se usan de la manera correcta. En radiología veterinaria es muy usada, es muy útil, al igual que en humanos, poder diagnosticar y conocer el estado, pues hace que sea más fácil los tratamientos. Radiaciones en el arte, para determinar, por ejemplo aquí en la imagen se tiene de una escultura y pues se puede saber por dónde está unida, cómo está unida, si es una pieza sólida, si está compuesta por 3, 4, 5 piezas. Para cuando se hacen restauraciones es fundamental. Para la evaluación de obras de arte tipo cuadros, es muy interesante ver cómo se puede ver si el cuadro lo han retocado, si lo han pintado, si existe alguna firma oculta. Así han descubierto varios cuadros o falsificaciones de cuadros por medio de la radiografía de arte. Y esto tiene un doble propósito. Hay radiografía que se le hace también a los papeles, a documentos antiguos. Y es que por medio de la radiación que se le pone a un papel, pongámoslo así, un documento, pues permite extenderle el tiempo de vida útil sin que vaya a ser afectado por su proceso normal de envejecimiento y por los microorganismos que finalmente terminan dañando, deteriorando y consumiendo el papel. Entonces se hacen procesos de irradiación y le permite la estabilidad en el tiempo. La irradiación de alimentos era lo que les comentaba al principio, que es parte de los proyectos de la empresa, de lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Y hay procesos de irradiación de alimentos que permiten, uno, desinfectarlos, dejarlos sin alterar sus condiciones organolépticas, eliminarle bacterias, eliminarle hongos y sobre todo lo más interesante cuando se utilizan radiaciones gamma de alto poder es extender la vida útil de los alimentos. Entonces se hace un proceso de irradiación y por ejemplo hablando de las fresas o las frutillas que tienen una vida útil muy corta. Entonces el tema de disponerlo en los anaqueles o la pérdida de fruto, pérdida de peso que llega a tener, eh, es muy importante. Es muy importante. Se considera que la pérdida entre el momento de la cosecha y que llegue al consumidor final, fácilmente se llega a perder el 30 al 40% o bien del producto como tal o del peso de ese producto. Entonces son desventajas económicas muy grandes y que los procesos de irradiación permiten mejorar bastante en esto. Entonces es una técnica bastante útil que ojalá fuera más usada, pero bueno, todavía hay mucho terreno por hacerle. Básicamente hay una dolencia de expertos en este tema grande. Ojalá pudiéramos disponer de más personas que supieran del tema para masificar esta práctica
y bueno, que fuera también una técnica mucho más económica para desarrollarlo. Desde la irradiación de alimentos, podría uno considerar la irradiación de semillas o la manipulación genética de algunas semillas, que es bastante bueno. No necesariamente hay que satanizar esa práctica, porque si se manipula genéticamente una semilla que, por decir cualquier cosa, tradicionalmente producía 5 toneladas por hectárea y manipulada genéticamente ahora va a producir 10, pues la utilidad no solo económica, sino en cantidad de alimento, pues es bastante útil. Y así con algunas prácticas del sector agrícola. Igual en el curso vamos a ir desarrollando y van a ir apareciendo nuevos temas. Esta es la primera presentación, la segunda es un video igual a este, ya un poco más específico, y así vamos avanzando. La idea es que si tienen dudas, preguntas a desarrollar, entonces en el muro simplemente las ponen, o si quieren contactarse directamente conmigo, la gran mayoría tiene mi número de WhatsApp, y si no, pues ahí en la página de la, de la empresa está, o lo consultan por el muro, no hay lío, y podemos empezar a debatir y tener un poco más de contacto. Entonces agradezco su atención en esta primera entrega y ya mismo disponemos la segunda.